Bueno, saludos, muy buenos días, tengan todos. Vamos al espacio de estudios sociales y estoy con noveno grado, sección 2. Y hoy es día domingo 17 de octubre. Y solo permítanme por acá que sigo anotando las asistencias que vienen ingresando ahorita. Ok, viene Fanny. Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Les consultaba si pudieron ver el video que les compartí el día de ayer. Suani y María Otila me dijeron que sí. Coméntenme los demás. ¿Pudieron ver el video que les compartí ayer en YouTube? Sí, profe, yo lo Sí. pude ver. Ok, gracias Fanny. Muy bien. Sebastián, A mí Germán. no me dejó mis. Y no me lo reportó, qué raro. No, no me dejó. Y se me olvidó tal paso. O sea, no lo pudo abrir, pero tampoco me reportó, jovencito. Bueno, pues ya, para la próxima ya saben, cuando tengan dificultad con algo, háganmelo saber para poder solventar, porque problemas para abrirlo no creo que tuviesen, ¿verdad? Más bien pienso que va ligado a la conexión, al internet o algo así. Ok, bueno, vamos a comenzar por acá, miren, domingo en la mañana, hablar de guerras mundiales, sin embargo, ¿verdad? Es requisito y es nuestra responsabilidad pues comenzar, ¿verdad? Entonces, el tema es Segunda Guerra Mundial. Este tema, pues yo ya asumo que lo tienen en su cuaderno, así que solo voy a hacer un repaso, ¿ok? Para iniciar con el tema del día de hoy. Y vean que el día de hoy es más trabajo práctico que teórico. ¿Ok? Así que eso es una de las ventajas. Tenemos 2 horas, sin embargo, pues lo que queda es hacer un trabajo práctico. Bueno, Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Pero antes de comenzar a hacer el repaso de la Segunda Guerra Mundial, es necesario hablar sobre en qué nos quedamos en la primera, ¿ok? Entonces, como conclusión final de la Primera Guerra Mundial, hay 2 cosas muy importantes. Primera, luego de este Tratado de Versalles, el tratado firmado acá con la que daba fin a la Primera Guerra Mundial, Alemania queda como culpable de los daños causados por guerra. Obviamente, esto pues descontento, molestia, inconformidad, etcétera, ¿ok? En las personas, en la población. Y aquí viene lo siguiente, esa es la primera cosa, ¿ok? Después del primer tratado, el Tratado de Versalles, molestia de parte de Alemania. ¿Cuál fue la otra aspecto importantísimo a destacar? Estados Unidos no tuvo participación directa en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Estados Unidos se quedó como la economía mundial, o sea, la economía que abastecía a todos los países, puesto como no estuvo en guerra, tuvo más tiempo para preparar su economía, ¿ok? Así que esto es muy importante destacar. Ahora sí, comencemos entonces, o mejor dicho, comencemos el repaso, ¿ok? La idea aquí es que ya tengamos más que claro eh, esta parte, ¿ok? Porque como les estuve mencionando, fue algo que ya vimos, ya fue lo que les compartí en el video, ¿ok? Bueno, tenemos acá entonces Segunda Guerra Mundial. Primera causa, Tratado de Versalles. ¿Por qué razón? Porque quedó un descontento. Las personas o las potencias en esa época no estaban de acuerdo con las disposiciones que se hicieron en la Primera Guerra Mundial. Entonces fue como un detonante de la Segunda Guerra Mundial. Aquí viene algo muy importante. Hasta el momento yo les había dicho que Estados Unidos no había participado en la Primera Guerra Mundial de manera directa. Pero ¿qué pasó? En 1929, Estados Unidos tuvo algo que se le conoce como la Gran Depresión, ¿ok? ¿Y esto qué fue lo que pasó? Bueno, cayó la bolsa de valores de Wall Street y, o sea, se los pongo de esa manera, no tenía dinero, ¿ok? Y como Estados Unidos no tenía dinero, no podía seguir patrocinando a los demás países del mundo, pero ellos también necesitaban. Así que deciden ingresar a la Segunda Guerra Mundial para poder recuperar su poder, ¿ok? El ascenso al fascismo, la debilidad de las democracias, política de pactos que continuaban. Entonces creo que los principales son estas 2 que tenemos por acá, esta y esta. Así que yo podría decirles que esto habría que anotarlo en el cuaderno, ¿verdad? Y ahí pueden revisar el video para hacerlo, ¿ok? Al menos me gustaría que anotasen, según el video,
Bueno, no se va a ver por acá el verde, este y este, por lo menos, ¿ok? Pero como les digo, esto ya está en el video, entonces no voy a parar tanto en esto, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta el momento, no sé si me van entendiendo las causas de la Segunda Guerra Mundial. Quiero saber si me van comprendiendo porque para poder entender el demás tema tenemos que entender esta parte. Me dicen, ¿estamos claros y claras hasta el momento? Sí, ¿Sí? Ok. Bueno, ya saben, ¿verdad? Abran un poquito la mente, tratemos de salir de lo que podríamos decir como, qué aburrido, no le entiendo, la historia, esto, lo otro. Tratemos de salir de eso para que podamos ir comprendiendo cada parte de los temas, ¿ok? Bueno, aquí pues voy a hacer un breve salto, se podría decir, con la parte de que acá ya no estamos hablando el triple entente y la triple alianza. Aquí ya hablamos potencias del eje y hablamos los aliados. ¿Ok? O sea, ya no estamos hablando de un pequeño grupo, aquí ya estamos hablando de las grandes ligas, ¿verdad? Y miren qué importante eso. Los principales protagonistas en esta Segunda Guerra Mundial los tenemos en pantalla. Italia, Alemania y Japón eran parte de los países del eje. Y si ustedes se fijan un poquito, las banderas no tienen nada que ver a las banderas actuales de estos países, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Se recuerdan? ¿Por qué razón es que estas banderas se veían así? ¿Alguien me podría decir? ¿Por qué razón estas banderas eran así? No como Italia normalmente no tiene ese escudo. Alemania no tiene esa esvástica. ¿Por qué razón? ¿Alguien me podría decir? el paso del tiempo. Sí, claro que sí, el paso del tiempo, ¿verdad? Y muy bien, Sebastián. Y además de esto es que estos países tenían un imperio. ¿Qué significa un imperio? Un imperio es más allá de las fronteras, ¿ok? O sea, es como que si el imperio de Honduras y abarca Guatemala, abarca El Salvador, ¿ok? Ese sería un imperio. La bandera sería siempre la de Honduras, pero tendría un imperio. Lo mismo pasaba con Italia. Y Alemania, aquí, ¿verdad? Con la esvástica, como se llama este símbolo. ¿Y con qué relacionamos este símbolo, jóvenes? Exacto, Nazi. con los nazis, así es, ¿verdad? Entonces, ese era el eslogan o era como quien dice la careta de los nazis, ¿bien? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, recuerden que Alemania quedó destruida y quedó como culpable de la Primera Guerra Mundial. Entonces Alemania decide invadir Polonia, ¿ok? Polonia es un país que está fronterizo con Alemania. ¿Y qué es lo que sucede? Recuerden que funcionaba esto, ¿ve? Fusionaba la política de pactos. O sea que si invadías a un país, el otro, ¿verdad? Protegía y se cobraba contigo por la invasión de ese país. Entonces, bueno, pues nada, ¿verdad? Alemania quería tener en su poder a Polonia para tener cultivos, para poder tener, porque su país había quedado destruido. Entonces querían como que irse aprovechando de los demás países. Y esa solamente fue una de las tantas razones, ¿verdad? Que detona, ¿ok? Y por el otro grupo, miren ustedes este equipo, para que ustedes se puedan imaginar un poco de lo que se podía pasar por acá. El grupo de los aliados fueron los países opuestos oficialmente a las potencias del eje. Eran todos los firmantes de la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942, perdón. Miren quiénes estaban en los países aliados. Gran Bretaña, ¿ok? Gran Bretaña, Francia, la URSS, que sería esta. La URSS es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y cuál era el líder? ¿Cuál era el país líder de la URSS? ¿Alguien se recuerda? ¿Cuál era el país líder? Rusia. Rusia. ¡Ey, excelente, Sebastián! Rusia era el país líder de la URSS. Y recuerden que estos países no se llevaban nada bien con Rusia, ¿verdad?
Y aquí tenemos también a Estados Unidos, que por primera vez, ¿verdad?, entra de manera directa y oficial a esta Segunda Guerra Mundial. Recuerden el antecedente. Estados Unidos necesitaba recuperar su capital, necesitaba, ¿verdad?, tener el poder hegemónico nuevamente en el mundo. Y bueno, ¿verdad? Ahí podemos ver esta parte que es importantísima. Y pues nada, este fue un conflicto, ¿verdad? Que fue haciéndose posteriormente más y más grande hasta que al final de cuentas llegan a un punto en el cual no hay retorno y en el cual si continuaban con esta guerra iban a terminar con la faz de la tierra, ¿verdad? Porque a diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial había muchas armas, había mucha tecnología, mucho adelanto, entonces era imposible, pues, ¿verdad?, tener un final pacífico de esto, ¿ok? Así que ahí pues se firma lo que es el Tratado de las Naciones Unidas, dándole fin a la Segunda Guerra Mundial y podemos mencionar como conclusiones esta parte. Recuerden que esto lo tenemos que anotar, entonces por favor saquemos ahí nuestro cuaderno, organicémonos de manera, ¿verdad?, para que se vea bien presentable y comenzamos por acá. Conclusiones de la Segunda Guerra Mundial: demográficas, económicas y políticas. ¿Tenemos ya este cuadro en nuestro cuaderno? No, Miss. ¿No? No. Ok, bueno. Recuerden que primero tendrían que escribir el tema, ¿verdad? El tema, por lo menos estos dos tratados y esta parte de acá, ¿ok? Y antes de dar el espacio para copiar este cuadro que está en pantalla, quiero explicarles algo muy importante. Voy a dejar de proyectar pantalla, ¿verdad? Algo muy importante que les quiero destacar es que uno de los acontecimientos más trascendentales durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente el descontento de Hitler, ¿verdad? Como cabecilla de Alemania, y Hitler tenía la idea de como de exterminar la población y que solo existiera una sola especie, la raza aria, como él le llamaba, y no era más que gente blanca, alta, rubia, ¿ok? Él pensaba que esa era la perfección de las personas. Primer aspecto. Y segundo aspecto importantísimo es que aquí Japón y Estados Unidos tienen un papel fundamental, ¿ok? Japón decide atacar a Estados Unidos, invade la famosa base militar llamada Pearl Harbor, y esto fue en Hawái, ¿ok? En Hawái. Y en Hawái, pues invade, asesina a los soldados estadounidenses. ¿Y cómo contesta Estados Unidos a Japón? ¿Alguien sabe cómo le contesta? ¿De qué manera se vengó Estados Unidos? ¿Tienen alguna idea? Una bomba. Mandando misiles. Lanzando misiles, así es, y para ser específicos lanzó dos, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿ok? Estas dos bombas, como ustedes se pueden imaginar, era lo último en tecnología en ese momento y pues causó tal devastación, tal magnitud que con eso se terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué razón? Porque, o sea, es una destrucción inaudita, ¿verdad? Increíble. Las tensiones continuaron, sin embargo, se firma el Tratado, ¿verdad?, de Paz de la ONU y con eso se acaba la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué tenemos como conclusiones, como causas? Las siguientes que tenemos por acá, ¿ok? Así que vamos a anotar esto porque esto forma parte de nuestra parte 1 de la tarea de la semana, ¿ok? Entonces vamos a anotar lo que está en pantalla. Primero quiero que me presten atención, ¿verdad? Saquemos nuestro cuaderno organizadito por ahí. Conclusiones de la Segunda Guerra Mundial. Primera, más de 50 millones de muertos y 3 millones de desaparecidos. Eso es demografía. Demografía es la cantidad de población que hay en un determinado espacio, ¿verdad? Millones de personas de Europa tuvieron que cambiar de territorio. El suelo quedó devastado, las casas, todo se perdió. Entonces muchas personas se desplazaron a otros lugares para poder vivir, ¿verdad? Muchas ciudades fueron totalmente despobladas. La gran cantidad de mortalidad se unió a una natalidad muy baja. Como les decía en el video yo, recuerden que
quienes iban a la guerra eran los hombres. Entonces las mujeres se quedaban en casa, los hombres fallecían, ¿verdad? Así que ¿quién, verdad, iba a tener hijos? Nadie. Entonces la demografía, bajó increíblemente la tasa de natalidad. O sea, no hubieron nacimientos. Económica. Estados Unidos se volvió la mayor potencia mundial. Y miren qué injusto. Yo siempre he visto esto bien injusto porque Estados Unidos causó muchísima de los daños de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como ellos fueron los pioneros en firmar el Tratado de Paz, entonces a ellos se les perdonó, ¿verdad? Se les condonó la deuda de la Segunda Guerra Mundial. El desempleo batió récord históricos. Okay, claro, ¿verdad? O sea, no había empresas, no había nada para trabajar, ¿verdad? Una devastación, grandes hambrunas, pues no había cultivo, no había tierra para cultivar, nada. Las naciones necesitaban una larga reconstrucción, por supuesto, ¿verdad? Políticas, caída del fascismo, ¿okay? Esa idea de que tu país es superior y que todos los demás te deben de pagar a ti, esa idea que se mezcló, ¿verdad? Y se extendió principalmente por Alemania e Italia. Entonces eso estaba súper malo. El mundo se divide en dos grandes ideologías, la capitalista, liderada por Estados Unidos, y la comunista, liderada por la URSS. O sea, dos ideologías, países que querían ser capitalistas y países que querían ser comunistas. Y esto da pie al siguiente tema que vamos a ver el día de hoy, que es la Guerra Fría. Creación de organizaciones como la ONU, la OTAN o la UE. ¿Ok? Entonces, esto crea organizaciones en el mundo. La ONU, liderada por Estados Unidos, ¿verdad? Y la OTAN, que también eran los países del eje, ¿verdad? Entonces, ahí vamos viendo esta parte. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a anotar esto en nuestro cuaderno, que esto sería parte de la primera tarea de la semana. ¿Ok? Para que podamos nosotros poder continuar con la temática. Entonces, vamos a ver por ahí, eso que es importantísimo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Mucho tema y mucha historia, me dirán ustedes. ¿Alguna No. pregunta? No. ¿No? Ok, bueno. Vamos a anotar entonces lo que está en pantalla, por favor. Y bueno, entonces luego de que trabajamos en el cuadro de las diferentes etapas de las conclusiones, se podría decir, o consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, vamos a pasar a lo siguiente. Es importantísimo destacar que aunque la guerra termina, la tensión en el mundo no había acabado y muchos seguían en descontento, pero una tercera guerra mundial era como el final de la Tierra, ¿verdad? Porque el armamento nuclear que tenía cada país era demasiado. Así que se destaca un acontecimiento histórico llamado la Guerra Fría, ¿ok? La Guerra Fría parece que tuviera eso, ¿verdad? Como que, ¿qué es la Guerra Fría? ¿Qué significa? Bueno, la Guerra Fría fue un periodo de tiempo en el cual había muchísima tensión. Y estalla, se podría decir que se da después de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Entonces, hasta se cree que en 1989, cuando cae el muro de Berlín. Sin embargo, muchas personas consideran, muchos historiadores piensan que la guerra aún, es verdad, continúa la Guerra Fría, y les voy a explicar por qué razón. Lo que vemos aquí en pantalla son los dos protagonistas de la Guerra Fría, ¿ok? Tenemos a Estados Unidos. Tenemos Estados Unidos por acá y tenemos también a, ¿qué otro región es esta? Estados Unidos contra Rusia. la Rusia. URSS. La URSS, ¿ok? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque recuerden que no solamente era Rusia, sino que había muchísimos países aliados, ¿ok? Entonces, hubo una serie de tensiones, tal cual como una pelea de niños, ¿ok? Por ejemplo, con decirles que Estados Unidos competía con la URSS, que por tener el control de esto, que por tener el control de lo otro, etcétera, etcétera. Tanto así que en su competencia, por ejemplo, la URSS hacía una cosa y Estados Unidos respondía con otra. Por ejemplo, la URSS
puso un satélite a orbitar el espacio por primera vez. ¿Y cómo contesta Estados Unidos a esto? ¿Alguien sabe? Haciendo eso mismo. Haciendo lo mismo, pero se podría decir que con un nivel más de dificultad. Estados Unidos pone a Neil Armstrong y a todos ¿verdad? Sus tripulantes a la luna. Entonces era como ir compitiendo uno con el otro. Entonces la URSS lanza un satélite a orbitar el espacio y Estados Unidos lanza con la llegada del hombre a la luna. Imagínense ustedes, ¿verdad? O sea, era como un juego de niños, una cosa con la otra. Y para entender un poquito más sobre esto, es necesario también hablar algunos aspectos importantes. Los países capitalistas se aliaron a Estados Unidos y los países de corte comunista se aliaron a la URSS. Alemania queda dividida entre una parte que quería ser parte del capitalismo y otra parte que quería ser parte del comunismo. Entonces, eso crea una fuerte división en este país, ¿verdad? Y bueno, para comenzar con esta siguiente tarea, les voy a explicar qué vamos a hacer. Vamos a ver el video que le voy a estar proyectando y ustedes van a ir contestando las ideas principales, ¿bien? De este video. Entonces, es como lo que más llame su atención del video, ¿ok? Vamos a verlo por acá una vez y lo siguiente es que yo se lo voy a estar compartiendo en el grupo del WhatsApp y vamos a contestar esto que está por acá. Vamos a contestar esto. Vamos a hacer esto, dice, ¿verdad? Para comprender los sucesos desatados durante la Guerra Fría, observaremos el siguiente video y contestaremos el cuestionario que será parte de la tarea de la semana, ¿ok? Entonces, cuestionario. ¿Cuándo cayó el muro de Berlín? ¿Por qué tuvo tanto valor simbólico? Y escriba 5 conclusiones o ideas principales del video. ¿Ok? Yo les voy a mandar esto por el grupo del WhatsApp y ustedes lo van a contestar. Bien, por ejemplo, el video es este. Y vamos a empezar a verlo y vamos a contestar por lo menos la primera pregunta. ¿Ok? Sin embargo, esto lo vamos a hacer en nuestra siguiente hora, en la hora que nos queda. ¿Ok? Vamos a comenzar por acá. Durante 28 años, 2 meses y 27 días hubo en Berlín un muro de casi 160 kilómetros que impedía la circulación de las personas. Para entender cómo fue que se tomó la decisión de construirlo, es necesario que nos remontemos al final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania había sido la gran derrotada en este enfrentamiento armado. Cuando terminó la guerra, los aliados impusieron las condiciones y hasta se repartieron el territorio teutón. En la conferencia de Potsdam en 1945 se reunieron los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido y establecieron los límites europeos, entre otras cuestiones. El territorio alemán quedaba dividido en 4 y cada región sería administrada por los aliados. A los 3 mencionados se sumó también Francia. Esta división se replicó en Berlín, la ciudad más importante. En ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética comenzaron a antagonizar como los 2 grandes modelos a nivel mundial, capitalismo y comunismo. Sus diferencias se reflejaron también en las regiones alemanas que cada uno administraba. Okay. Bueno, ahí viene publicidad. Ahí viene publicidad, pero nos queda perfecto para parar la parte del video, ¿ok? Entonces, vean ustedes esta parte. Del video que les acabo de compartir, van a contestar las 3 preguntas que les acabo de hacer y también van a agregar 5 ideas principales o conclusiones del video, cosas que hayan llamado la atención de ustedes, ¿ok? Eso vamos a hacer en esta siguiente hora que nos queda. ¿Vamos comprendiendo? ¿Tenemos alguna duda? No. ¿No? Ok, y esa sería parte de la segunda tarea, ¿ok? Recuerden que esta semana tendríamos 2 cosas. Lo primero sería el cuadro, este cuadro, y lo segundo es las conclusiones del video, ¿ok? Esos son parte de la tarea de la semana, ¿ok? Y recuerden que así como estamos trabajando. Muy bien, bueno, voy a compartirles entonces el enlace al grupo del WhatsApp. Les voy a compartir las preguntas y ustedes van a ir trabajando en lo que resta de la hora clase. Y obviamente nos vamos a conectar para la clase de educación cívica a las 8:40, ¿ok? A las 8:40 que corresponde.
¿Tenemos alguna consulta? Profe, No. ahorita ya no sigue la clase. Ahorita la clase es para que ustedes trabajen en lo del video. Ok. Así es. Bueno, listo, entonces nos vamos a ver a las 8:40 para la hora de educación cívica. Les voy a mandar el enlace y el video y recuerden que cualquier duda me la pueden hacer llegar, ¿ok? Voy a estar pendiente del chat, ¿bien? Para que podamos trabajar en esta parte. Listo, así quedamos entonces. Solamente quiero agregar algo por acá antes de concluir. Y con esta parte terminamos. Recuerden que es este video, ¿verdad? Recuerden que es el video ahí. Ahí está terminando. Bueno, sigue la publicidad, pero eso lo voy a estar compartiendo para que lo puedan ver. Listo, así quedamos entonces, jóvenes. Nos vemos a las 8:40 en Educación Cívica, ¿ok? Ok. Bueno, listo. Voy a mandarle las imágenes ahorita y el video.